Muchísimas gracias, por supuesto. Bueno, pues gracias, por supuesto, a Cybergal, organizadores del evento, y bueno, pues muy agradecido igualmente como representante de ISMS Forum por formar parte del Nodo Gallego de Ciberseguridad, ¿no? Bueno, veo que la iniciativa crece, funciona y insisto, simplemente recibir esta invitación sobre el diagnóstico, ¿no? El nivel de madurez en ciberseguridad de las empresas, que nos empecemos a fijar. Es un muy buen, el primer indicador positivo, ¿no? de todo esto. Si esta temática me la preguntáis hace 10 años, hace 5 años, probablemente no tendríamos ni estadísticas ni sabríamos deciros exactamente cómo estamos, ¿no? Entonces ya el primer indicador positivo, como digo, es que esta mesa se celebre, que esto que esté ocurriendo, que hay iniciativas, pues bueno, pues algunas muy jóvenes todavía, ¿no? Que venimos a presentar hoy, algunos datos que venimos a dar, pero que existan. Y eso, en definitiva, es un buen indicador en sí mismo. Por supuesto, Observaciber, a nosotros, pues desde ISMS Forum, la asociación, estamos organizando ya la tercera edición del indicador de madurez en ciberseguridad, ¿no? Dentro del Observatorio de la Ciberseguridad. Esto es la esencia de que podamos empezar a hablar de ello. Si esta mesa también hubiese ocurrido antes de pues, todo esto, ¿no? Que hemos hablado ya en mesas anteriores de esta pandemia, este contexto que hemos tenido, pues igualmente no nos hubiéramos fijado tanto, pero a día de hoy sí, porque ¿qué es la exposición a día de hoy frente a lo que teníamos anteriormente? Ha cambiado tanto todo que ahora sí nos podemos fijar y ahora sí podemos empezar a mirarnos ese nivel de madurez. Entonces, bueno, tengo además el placer de contar con un espectacular panel. Creo que bueno, han sido presentados y también tenemos poco tiempo, con lo cual voy a ir muy directo con el permiso de los panelistas, pero vamos a poder debatir sobre algo que es muy importante y es ciberseguridad, negocio, nivel de madurez y por tanto acercamiento y acompañamiento del negocio. Y yo creo, insisto, que es muy interesante el poder tener panelistas que empiecen a ofrecer datos y diagnósticos. Entonces, en primer lugar, ¿cómo vamos a enfrentar esta mesa? Pues nuestro compañero Luis, editor de SIC, nos va a ofrecer una primera radiografía. Vamos a escuchar unos datos que después nos van a permitir al resto de los panelistas empezar a aterrizar conceptos, sobre todo de lo global a lo local, para terminar hablando cuál sería la situación de la empresa gallega, ¿no? Entonces, en primer lugar, y por el tiempo que tenemos, Luis, un placer tenerte en esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes y quiero dar las gracias y la deferencia a Cibergal y a los grandes profesionales por haber tenido la amabilidad de invitarnos y también por el trabajo fenomenal que hemos constatado esta mañana, incluso con cifras, de cómo se tienen que hacer los deberes. De manera muy resumida, quería hacer algunos comentarios con algún guarismo para que reflexionemos, porque aunque hemos escuchado cosas muy en positivo, creo que todavía hay algunas otras que son manifiestamente mejorables. Al respecto, quería decir, por ejemplo, que en nuestro país hay aproximadamente 3 millones de pymes, arriba abajo, con diferente número de personas, pero en líneas generales, para atender a las que tienen entre 2 personas y 50, hay muchísimas, este primer pack, en la reciente iniciativa del kit digital, que es de provisionar algunas características de soltura para enfrentarse a la transformación digital, estaba la ciberseguridad. Entonces, en la primera andanada de estas casi 60.000, pues a día de hoy ni siquiera se ha llegado al 30%. Ojo que he dicho 3 millones. El principal integrador de nuestro país es un operador con gran trayectoria en la provisión de servicios de seguridad, pues hace poco emitió un comunicado que decía que había llegado a 8.500 compañías. Así que creo que todavía queda trabajo por hacer. Tanto queda por hacer que, por ejemplo, no es suficiente la iniciativa privada ni la pública y que hay que, digamos, ganarse el Aquarius de una manera más intensa. Y en ese sentido, quería hacer reflexionar que el principal banco español de alcance mundial, que es el Banco Santander, recientemente ha dado un paso al frente, va a invertir 300 millones en ciberseguridad, invirtiéndolo con un fondo de capital riesgo centrado en ciberseguridad. Y uno de los objetivos es que ha sacado una solución para las empresas en nuestro país, para las empresas, y un nombre comercial en inglés, CyberGuardian, Ciberguardián, en provisionar estos servicios, incluso utilizando integradores y con base en la nube con primeras tecnologías. Lo que quiero transmitir con esto es que los esfuerzos que hasta ahora se han hecho públicos de buena fe se han mostrado insuficientes. Y el hecho de que
una compañía que no es la clásica del mundo de las TI, como puede ser un gran operador, ha dado un paso al frente y quiere hacer llegar, bueno, podemos recordar que puede tener hasta 200 millones de clientes, o sea que incluso a poco que haga los deberes puede llegar a un objetivo muy grande. Lo que quiero transmitir ya para concluir es que los trabajos entre los dos actores, público y privado, que hemos visto algunos casos, como ha presentado la propia Antega o Incibe delante, hay que seguir dándolos, y creo que esa palabra muy manoseada, que es la colaboración público-privada, tiene que adquirir visos de realidad de una manera más transparente, más recíproca y empujando todos juntos. Muchísimas gracias, Luis. Está claro que, por tanto, como conclusión, ¿no? Pues existe una brecha, está clarísimo. Están las empresas grandes y están las empresas pequeñas. Luis se refería sobre todo a todas esas pequeñas que constituyen el X%, el 90 y tantos por ciento del empresariado que hay o del tipo de empresa que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, fijaos, en las posibilidades y en el scope que tenemos dentro de la asociación de ISMS Forum, nos hemos fijado en aquellas empresas que tienen una estructura de seguridad. ¿A qué me refiero? Tienen un CISO, yo creo que el término ya hoy se ha repetido muchas veces, director de seguridad de la información, tienen una estructura, un departamento, tienen recursos. ¿Y qué ocurre entre estas empresas que tienen recursos? Porque si nos quedamos con los que no, yo creo que es fácil decir el nivel de madurez es bajo, pero ¿y entre los que sí tienen esos recursos y esas estructuras? Bueno, pues en la asociación es el tercer año que hacemos dentro de lo que llamamos el Observatorio de la Ciberseguridad, el indicador de nivel de madurez en ciberseguridad de la empresa, insisto, con una muestra específica de CISOs que responden a esta empresa, por tanto, de empresas con recursos, empresas que tienen esto bastante trabajado. Escuchábamos antes hablar a nuestro compañero Carlos Pérez, ¿no? En Finance es diferente, bueno, pero hay muchas empresas, hablamos de IBEX 35 y otras 100 más, que sí tienen estas capacidades, y en ellas nos hemos fijado para sacar unas conclusiones creo que bastante interesantes, porque además al ser 3 años de encuesta vemos el antes y el después de la situación de pandemia. Y bueno, pues para esto, simplemente como tenemos el placer de tener a uno de los intervinientes, de los contribuidores y miembros permanentes de este grupo de trabajo, del Observatorio de la Ciberseguridad, pues Óscar, me gustaría que nos pudieras destacar quizás incluso algo que vamos a revelar la semana que viene, que salen los datos de ese tercer indicador, por lo menos unas ideas y unos conceptos clave, pero sobre todo, ¿cuál es la evolución? ¿Hay una evolución positiva? ¿En qué punto nos estamos quedando atrás? ¿Nos están mejorando? ¿Cuál es el nivel de madurez? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Cibergal, por haberme invitado. En cuanto a lo que comentas respecto al tercer estudio que hemos hecho sobre una muestra de 85 empresas, ¿vale? La evolución de esos 3 últimos años, la verdad que es muy positiva. De hecho, los números, nosotros en el estudio lo que hacemos es preguntar a los CISOs, a los responsables de seguridad, sobre qué nivel de madurez tienen, ¿no? Pues entre optimizado, maduro, básico o inexistente sobre los dominios del NIST, ¿vale? Que son 5 dominios. Y sobre eso, la tendencia que hemos visto, y que es muy positiva, es que tanto los dominios que están optimizados como los que están maduros, cada año han ido creciendo. Por ejemplo, este año, pues el optimizado ya es un 42% de toda la muestra, ¿vale? Y el 44% es el maduro, ¿vale? Y se están reduciendo el inexistente y el básico. Con lo cual ya nos da un nivel de que las empresas españolas están mejorando, por lo menos lo que nosotros vemos con datos, ¿vale? Y con números en estos 3 últimos años. Con lo cual yo creo que es un número muy positivo. Además, este año el indicador, precisamente hemos podido aplicar una serie de técnicas, de estadísticas factoriales, con lo cual hay 2 dimensiones para cada muestra, lo cual lo hace bastante sólido y dará unos números muy, muy interesantes. Me permito ir cambiando de tema rápidamente para poder abordar lo máximo posible, porque la siguiente pregunta va para nuestra compañera Irene de Antega. Si esto lo tenemos que trasladar al contexto regional, ¿cuáles serían las sensaciones, los indicadores, en qué nivel de madurez nos encontramos? Bueno, buenas tardes. También aprovechar para felicitar a mis compañeros de Antega por la organización de Cibergal. Y nada, muy interesantes estos resultados, y por complementarlos un poquito, desde Antega tenemos un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y con el Instituto Gallego de Estadística, y nos permite también acceder a unos indicadores estadísticos muy interesantes sobre ciberseguridad, que cada vez van más en aumento, ¿no? Un tema relativamente reciente en tema estadístico. Entonces,
hemos visto, pues sí que se observa una gran diferencia entre las empresas de 10 y más trabajadores y las de menos de 10 trabajadores, así como en las de 10 y más trabajadores el porcentaje de las que aplican medidas de seguridad, por ejemplo, está en torno al 86%. Este porcentaje pues, se reduce al 51% cuando estamos hablando de empresas pequeñas, llamémosle microempresas o empresas de menos de 10 empleados. En cuanto a los incidentes de seguridad, estas estadísticas también nos permiten constatar que un 16% de las empresas gallegas sufren incidentes de seguridad, porcentajes similar al que da para la media estatal, que se sitúa en torno al 15%. Unos incidentes de seguridad que las estadísticas también reflejan pues, que afectan pues, a fallos de hardware, software, pérdida de datos, bueno, desglosa una serie de ítems muy interesantes. Y por último, para tampoco no extenderme demasiado, también es muy interesante los indicadores de la incorporación de especialistas de ciberseguridad en las empresas, en el tejido empresarial. Es verdad que existe margen de mejora. En Galicia se sitúa en torno al 5%, un 5% de las empresas de 10 o más empleados tiene especialistas en ciberseguridad, ligeramente por debajo de la media estatal, que se sitúa al 7%, pero desde luego existe un importante nicho de negocio y de empleo en las empresas en este ámbito. Muchísimas gracias. Decimos, es algo bastante común, y veo aquí algunos compañeros que cruzamos en muchos escenarios y es muy habitual escuchar esto de sin ciberseguridad no hay transformación digital, ¿no? Y parece, y recogiendo el testigo también que trasladaba Luis, que bueno, que se nos ha quedado un poco por el camino, ¿no? Que hemos hecho una transformación digital acelerada, creo que esto es algo que hemos entendido todos, hemos agilizado procesos, hemos automatizado cosas, pero la parte de ciberseguridad a veces quizás no le hemos cuidado todo lo que deberíamos. Parece que ha pasado toda esta ola, ¿no? Y nos hemos relajado un poquito. A la vista también están ciertas estadísticas que hemos compartido. Entonces, en este sentido, contamos con Belén Pérez, también en este caso representando al Centro de Ciberseguridad Industrial. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Estáis encontrando un avance significativo? ¿Ha sido la pandemia, el contexto, una palanca importante para que cambiemos? Y ahora me refiero sobre todo al sector industrial, porque si el IT iba como iba y hemos hablado de ellos, ¿qué ocurre con el OT? Que siempre ha ido un poquito, ¿no? Por detrás. Bueno, primero dar las gracias por invitarme y por volver a casa, porque sigo considerando esto casi una casa, porque pasé aquí muchos años. Y luego la respuesta es a la gallega, depende. Las estadísticas que saqué del INE, del Instituto Nacional de Estadística, de septiembre de 2022, porque aún no actualizaron las de octubre, nos dice que el 97% de las empresas son pymes, de menos de 50 trabajadores. Empresas industriales. En una empresa de 50 trabajadores, su preocupación es el negocio. Y te puedo asegurar que el contexto actual, la ciber ni está ni se la espera. El día que tienen un problema se dan cuenta que necesitaban la ciberseguridad. Hasta entonces no. Organizaciones de más de 50 o incluso más trabajadores que ya tienen una estructura y que tienen una jerarquía, se pueden empezar a plantear el tener una definición y una estrategia de ciberseguridad y preocuparse en la ciberseguridad. En una pyme, bastante están los chicos y chicas para todo en hacer lo que pueden y mantener el negocio. Esta es la triste realidad. Evidentemente hay sectores estratégicos y operadores esenciales y críticos, y en Galicia nos sobrarían las manos para contarlos, que tienen esa estrategia y que van incrementando ese nivel de madurez de ciberseguridad. Las pequeñas no les pidas más, porque tú a un CEO o a un director de una pyme les empiezas a hablar de ciberseguridad y dicen, ¿de qué película de ciencia ficción me estás hablando? Bastante tengo con estar en el mercado, sostenerme y seguir manteniendo a los pocos empleados que tengo. Esa es la triste realidad. Yo me retraigo, ¿no? hacia las primeras ponencias de la tarde, donde nuestro compañero de INCIBE, Miguel Ángel, nos hablaba, ¿no? Y en este caso INCIBE tiene un informe del estado de la ciberseguridad que está muy enfocado precisamente a la pyme y donde algunas estadísticas rondan que bueno, pues hay unos costes asociados a un ciberataque y que una pyme debe afrontar. Y también vemos cómo hasta un porcentaje demasiado alto para el gusto de todos, una pyme puede llegar a echar el cierre
un ciberataque. Es decir, la pregunta que yo quiero hacer, y en este sentido, pues, por ejemplo, Luis, para comenzar contigo, ¿no debería ser una commodity la ciberseguridad para una pyme? Porque parece que damos por hecho, incluso los que estamos aquí sentados, que, bueno, que si no tenemos X facturación y X nivel de empleados, la ciberseguridad no es algo que demos por hecho que deba estar ahí, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros como analistas también? Lo he esbozado un poquito antes. Creo que los principales actores encargados de aproximarse al colectivo de la pyme española, además de enchufarles otras cosas, creo que provisionarles un pack de ciberseguridad, aunque sea cuasi básico, es lo que he dicho antes con las estadísticas, que ni siquiera ahora, precisamente, también quiero hacer determinado tirón de orejas a gente que quiero mucho. La tramitación de la solicitud de que te pongan la ciberseguridad en esas 160.000 pymes es tan compleja que, como he dicho, 2/3 no lo han conseguido. Y he leído el otro día, que me quedé asustado, que en nuestro país hay 2.000 procedimientos de tramitación burocrática con las administraciones públicas para solicitud de cosas. Es decir, que es muy complejo. Creo que hay que apretar también por ahí para que facilitar que una pyme no le cueste mucho, por ejemplo, solicitar el kit digital, que le está costando. Pero aparte de eso, una pyme probablemente no quepa la menor duda que tenga un extintor o que tenga un plan de seguridad física. Sin embargo, ¿qué veis que ocurre cuando hablamos de ciberseguridad? ¿Esto no va con ellos? ¿Cuál es la realidad que percibís en este sentido? Porque al final hay una cosa importante, la cadena de suministro. No queríamos entrar en ese tema, pero siempre llegamos a ese tema, ¿no? Y al final las pymes también trabajan para las grandes. Y tenemos la directiva NIS 2, que llegará cuando llegue, el texto ya le tenemos al menos. ¿Y qué ocurre? Claro, que se va a generar una brecha muy importante. No vamos a tener capacidad o posibilidad de mantener esa relación de cadena de suministro, proveedores, clientes con pequeñas empresas. Va a haber un gap importante que salvar. Bueno, eso es un poco el reto que quería preguntaros, pero sobre todo, y porque quedan 2 minutos y no nos va a dar tiempo a mucho más, quería abordar el tercer tema, ¿no? El pilar de la mesa redonda. Hablamos en este caso, bueno, que todo esto de la madurez pues viene a mejor situación y además estamos observando unos niveles de madurez en crecientes. Pero sin embargo, lo que nos trasladan las empresas y lo que habéis planteado aquí en esta mesa es que las empresas siguen preocupadas por el correo electrónico. Esto sigue siendo el mismo problema de siempre, ¿no? Parece que esto no ha cambiado y que los vectores de entrada siguen ahí, que los problemas y el famoso ransom sigue siendo el ransom, el bichito que entra y que hace lo que quiere o no. Y en fin, y a veces hablamos de si paga o no se paga y nos quedamos en un debate un poco distendido, pero ¿qué ocurrirá en 3-5 años? ¿Cuál es el panorama que veis por evolución de amenazas y sobre todo por lo que habéis hablado? Colaboración público-privada, apuesta, esto que hablaba yo de la commodity y tal. ¿Cuál es el planteamiento? Y me gustaría en los 2 minutos exactos que tenemos de tiempo que pudierais los 4 intervenir planteando cuáles son los retos a futuro y qué fotografía componéis en los 3-4 años próximos. Si quieres, Óscar, empezar por tu parte. El futuro es, en 3-4 años puede cambiar mucho, ¿eh? Pero sí que ¿A mejor? ¿A mejor? Todo, las empresas mejorarán, pero también los incidentes y las amenazas evolucionarán. Nosotros estamos evolucionando dentro del mundo de la era digital y evoluciona tanto lo malo como lo bueno, ¿vale? Los problemas, como dices, el correo, llevamos hablando mucho tiempo del correo, pues el correo seguirá persistente. Hoy en día, si quitas el correo de una empresa, la matas prácticamente. Entonces, las cosas irán evolucionando. Yo creo que sobre todo tenemos que mejorar muchísimo, y creo que es el futuro que viene, en el tema de la identidad digital, ¿vale? Que creo que va a ser uno de los pilares que va a haber. Porque al final todo se mueve con la identidad digital y el robo o no robo de la identidad digital es lo que te habilitará poder hacer o no poder hacer, depende de qué cosas. Yo creo que, y es una asignatura pendiente que tenemos, y yo siempre digo que una persona segura es un empleado seguro. Al final las estadísticas nos dicen que en torno al 85% de los incidentes de seguridad tienen origen en las personas y en los empleados. Mientras no seamos capaces de trasladar ese mensaje y decirles que ellos son la parte importante y más importante en las organizaciones y que todas sus acciones tienen impacto, evidentemente en la empresa y en el negocio, pero también en su vida, yo creo que tendremos la asignatura ahí pendiente. Yo siempre les cuento el ejemplo de un incidente en una empresa que además fue aquí cerquita, que tuvieron un incidente de los gordos, de ransomware, con afectación gorda a negocio.
con cierre durante mucho tiempo y al final en esa situación la empresa no produce, no genera, sigue teniendo gastos y no se puede plantear el tener a la gente mirando para el aire, con lo cual la decisión drástica es todos a un ERTE. Y en ese momento la gente es consciente de que sus acciones en ciberseguridad tienen impacto en su vida, en el negocio evidentemente, pero en su vida. Entonces, cuando empezamos a trasladar ese mensaje de todo lo que haces también te puede afectar a nivel personal, nos quedarán asignaturas pendientes. Expo tu identidad, factor humano, Irene. Y bueno, yo suscribo un poco lo que han dicho, ¿no? El factor humano es clave, la información y la comunicación. Yo creo que la transformación digital planteará en los próximos años nuevos retos, nuevas circunstancias y la ciberseguridad también evolucionará en la misma medida y le dará respuesta. Un dato curioso para finalizar, a raíz del teletrabajo que ha aumentado considerablemente por la pandemia, muchas de las empresas en las estadísticas indican que uno de los frenos que tienen ellos a implantar el teletrabajo es precisamente la preocupación por ciberseguridad cuando implantan. Entonces, bueno, yo creo que esa transformación digital, esas nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, irán parejas a las respuestas que desde ciberseguridad también se les ofrezca. Luis. Una vez a un experto le preguntaron, entonces, ¿a dónde vamos? Y él dijo, no lo sé, pero vamos en cabeza. Entonces, lo que quiere decir con esto es que todavía cabe prever problemas graves vinculados, mi compañero lo ha esbozado, con la identidad. Creo que es un planteamiento crucial que si no se resuelve, pues los señores de las ciberpólizas y las aseguradoras que ya están en semi a punto de quebrar, con el asuntillo nuestro de la ciberseguridad, lo van a tener aún más negro. Es decir, creo que, vuelvo a decir, que hay que esmerarse más para que la sociedad confíe en el soporte digital que ha escogido, en que se transforme y vaya adelante. Muy bien, pues agradeciendo a todos los compañeros las conclusiones. Nos hemos intentado ceñir al tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Si hay alguna cuestión maestra a trasladarlle a esos participantes desta mesa. Non? Agradecendo ese tempo ben cumplido, grazas a todos. Gracias.